prioridad a la plática, entonces quiere decir que eso, ¿no? Yo pedí que grabaran el partido para el rato regresar y ver lo que fue. Si juega México bien, vale la pena, si no, bueno, ¿no? Bueno, pero decía hace rato, a partir del pensamiento de Jung, uno se pregunta, por un lado, ¿qué aportes pudo haber hecho como para pensar que hay una vinculación con la cuestión educativa, propiamente educativa escolar? Y por otro lado, en el sentido también de ser uno capaz de rescatar precisamente esos aportes, si es que los había o si uno puede encontrarlos, para pensar la educación hoy en día, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque las condiciones bajo las cuales uno hace su planteamiento son condiciones socioculturales totalmente diferentes a las actuales. Y una de las cosas que Jung va a señalar a lo largo de su obra, tanto en su biografía como en la introducción y prólogos, algunos textos, es el hecho de que el ser humano moderno se va cada vez desvinculando más de aquella conexión con la naturaleza, con el cosmos. Y parte de la problemática es que se genera una fragmentación. Esta idea del ser integral en sí, integral en el sentido de integrado al cosmos, es algo que se va perdiendo con la modernidad. Si esto ya lo planteaba Jung a principios del siglo pasado, ¿no? El 19, el 20, etc., como una problemática ya existente y fuerte para el ser humano, entonces, ¿qué podemos pensar hoy en el siglo XXI acerca de eso, no? Bueno, yo creo que lo que hoy vemos, precisamente a partir de esa preocupación que Jung ya formulaba, es las consecuencias de eso. Cada vez mayor agresividad, mayor violencia, mayor falta de trato personal, una desconexión total con lo espiritual en el sentido amplio precisamente de conexión con, y de lo religioso en el sentido originario del término religioso, religar, volver a ligar, volver a unirnos. Bueno, ¿por qué hay que volver a unirnos? Porque esta fragmentación nos fue desuniendo. Podemos creer o no en un Dios. Lo cierto es que hay alguna conexión y que los seres humanos tenemos alguna necesidad de conexión con algún principio básico que nos oriente y nos diga, bueno, ¿este universo qué? Porque la cuestión que buscamos en la modernidad es la búsqueda de un sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene la sociedad? Y si ese sentido existe, pues pensamos que es hacia allá. Pero si no existe, entonces hay que construirlo. Pero lo construimos a partir de qué, dijéramos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido también hay una ambigüedad en esta idea de un rescate, porque supone, bueno, ¿y de qué lo vamos a rescatar, no? Una de las cosas que yo decía, era el ser rescatado supone un estar en peligro del olvido, de la tergiversación, de un pensamiento, de sus usos indebidos. Pero aún con ello, ¿por qué habría que rescatar? ¿Por qué habría que pensar nuevamente a partir de un autor que, bueno, por la época, por la situación, por el contexto y demás, uno podría suponer que ya pues, hay que actualizarse, hay que modernizarse, hay que buscar nuevos referentes, etc., ¿no? Sobre todo porque las instituciones educativas y nuestro sistema educativo nos han hecho creer que solo lo último que se escribe vale la pena, ¿no? Y entonces, dentro de los criterios de la Secretaría de Educación Pública para decir que un programa es válido para perturarse es la bibliografía, pero la bibliografía no debe ser mayor, más vieja o más antigua que 5 años, en algunos casos 10 ya es un montón. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con toda la gran producción humana a lo largo de los siglos? Si no fuera porque los diálogos de Platón se reeditan cada año, pues ya nadie los leería, ¿no? Entonces, afortunadamente la obra de Jung se reeditó hace algunos años, porque Jung fue uno de esos autores, y lamento que se haya ido nuestra compañera ligada a Freud y el psicoanálisis, porque hubiera sido interesante, ¿no? Jung se desliga de Freud y va generando su propia corriente de pensamiento. Se querían mucho, de hecho por ahí las biografías dicen que Freud lo quería casi como un hijo, y que esta ruptura le dolió mucho, porque afectivamente había conexiones, pero además porque obviamente siendo Freud el creador de una serie de conceptos, que llegue alguien, lo retome y luego empiece a trabajar y luego además te critique algunas cosas de las que tú le enseñaste, pues no ha de ser nada grato, ¿no? Yo por eso a mis alumnos cuando empiezan a criticarme los repruebo. Digo, antes de que crean que pueden empezar a pensar por sí mismos, digo, mejor los repruebo.
después que piensen por sí mismos, pero que no me lo digan, ¿no? Entonces imagínense Freud, un gran cerebro, un cuate bastante capaz, preparado y demás, pues evidentemente sintiendo esto. Y luego además Adler y todos los demás, etcétera, también. Bueno, pues entonces Jung estaba en esta cuestión precisamente, y rescatarlo supone volver a retomar una serie de planteamientos que hizo e intentar, al menos eso es lo que hago en este breve escrito, e intentar pensar la educación desde ahí. Pero intentar pensarlo no como pensamiento, en el sentido de pensamiento como algo sustantivado que ya está hecho, sino en dos sentidos: pensamiento y pensar. Pensamiento porque ya es algo hecho que creó categorías, conceptos para el análisis, por lo menos para nuestro análisis, y pensar porque si los usamos solamente en ese sentido sustantivado, rompemos la esencia de ese crear. Entonces hay que pensar nuevamente, y pensar nuevamente desde, a partir, y criticando, observando y analizando esos conceptos, ¿no? Pongo aquí: salvemos un pensamiento que merece ser salvado por lo que ha aportado al mundo, en esa generalidad, mundo, a la filosofía, a la psicología, al psicoanálisis, a los estudios mitológicos y antropológicos, a las reflexiones sobre la condición femenina. Por ejemplo, este libro tan famoso que un montón de mujeres andan leyendo por ahí por la calle, de mujeres que corren con los lobos, ¿no? Que es una visión junguiana precisamente para la condición femenina. Yo estoy intentando escribir uno que se llame Hombres que corren con coyotes. Y si no podemos correr con los coyotes, por lo menos ir detrás de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta ser que con esta idea de que los hombres dominamos el mundo durante mucho tiempo, y el machismo, y mandábamos, y todo esto que nos han hecho creer en estas épocas,